nombre es Felipe Antonio Natareno Arrostiquín. Soy originario de aquí de Joyabaj. Tengo 77 años de edad. Entonces lo único que puedo dar fe, puedo contarle historias, puedo contarle cómo era Joyabaj. He de recordar que en 1950 fueron las elecciones para presidente y ganó el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Él fue el que quedó, la gente cambió de vida porque siguieron el curso que traía el doctor Juan José Arévalo. Los trabajadores ya tenían mejores salarios, la gente ya vivía más libre y cuando llegó Jacobo Arbenz, mucho más. Lamentablemente, este gobierno fue derrocado por mercenarios de siempre, ¿verdad? Militares, comerciantes y productores gringos. Pero ese es otro tema. Quiero contarle que en 1951 fui por primera vez a la escuela. Escuela urbana mixta se llamaba. Mixta porque habían varones y mujeres en la misma. Y era la del pueblo, era la única escuela que había aquí en Joyabaj. Estaba ahí donde actualmente está el mercado municipal. Ahí sacamos en los alrededores de esas aulas, donde estudiando primero y segundo, estaba tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero en 1955 nos trasladaron a la actual Escuela La Libertad, que está en el barrio La Libertad ahorita. Bueno, volviendo al tema, recuerdo que en 1954, cuando las fuerzas del Movimiento de Liberación entraron a Guatemala, había una gran hambruna en Joyabaj. Fue una hambruna bastante fuerte, que mientras un trabajador de campo, un jornalero, ganábamos 25 y 30 centavos al día, un almul de maíz costaba un quetzal con 50. Un quetzal con 50 centavos. Para tener un almul de maíz había que trabajar 6 días. Mucha gente murió por esa hambruna, más en la montaña, porque allá la producción es menor que aquí en la población. Aquí hubieron ayudas exteriores. Cuando llegó Castillo Armas al poder, consiguió de los países que lo ayudaron para dar el golpe de Estado, consiguió algunas ayudas y nos regalaron maíz a las familias, pues, porque yo era niño en ese tiempo. Recuerdo que los que más sufrieron fue la gente indígena. En ese tiempo la gente indígena no como ahora que se mezclan entre los ladinos y ya no se conocen si son ladinos o son. Antes eran totalmente vestidos con su traje negro de cotón y pantalón blanco, con su faja roja, sombrero y caites. El machete no faltaba en la cintura, sin vaina, pelado en la cintura. Los menos ricos, los medianos, tenían la cualidad de que se ponían pantalón blanco, camisa blanca y una jerga adelante. Nunca dejaron su jerga. Así fue hasta 1980. Recuerdo que a los indígenas en cualquier lado nos decían cotonudos. Siguió la historia. 1958, el presidente fue el general Idígoras Fuentes. En 1959 o 60 surgió el movimiento 13 de noviembre, un movimiento guerrillero entre las filas de la Escuela Politécnica de Guatemala. Entre ellos estaba un joyabateco llamado Obdulio Santos Ogaldes. Salió exiliado para El Salvador y allá creo que murió porque se casó allá en ese lugar y bueno, pues fue uno de los motores del movimiento 13 de noviembre. En 1960 yo ya tenía mis 15 años, 17 años. Ya la situación cambió. La gente categoría en el aspecto económico, en muchas situaciones. Antes de 1964, el pueblo era
totalmente oscuro. No había luz, todos nos alumbrábamos con linternas de pilas o con candelas, gas o cote o algo similar. En 1964 inauguraron la empresa eléctrica municipal de Joyabá. Fue el primer paso que se dio hacia la civilización. Tuvimos, con la llegada de la empresa eléctrica, muchas personas compraron televisores, compraron radios. Recuerdo que hasta se organizó un grupo electrónico que estuvo revolucionando por los alrededores de Joyabá, un grupo de rock. Y así siguió la vida, mejorando cada vez mejor. A esas fechas no se conocían los plásticos, no se conocían todas esas situaciones que después vinieron a desplazar muchas cosas aquí en Joyabá. Por ejemplo, la elaboración de morrales, que era un trabajo que era eminentemente indígena, elaboración de redes, elaboración de lazos. Ya no funcionó porque los plásticos pues fueron los que estuvieron a la mano de la gente, fueron los que contribuyeron para muchas cosas. Desplazaron a mucha gente, también las bolsas plásticas. Recuerdo que en la plaza, los primeros comerciantes joyabatecos medían sal y la envolvían en una hoja de bijagua, que a la postre se iba formando una especie de tamal, lo amarraban con pedacitos de maguey y así lo formaban, hacían las pilas de tamales en la mesa. El azúcar lo vendían en unas bolsas de Manila. Habían de 1 libra, de 2 libras. Ya cuando querían más de 2 libras se llevaban 2 bolsas y así hasta que hubieron bolsas de 1 arroba nada más. 1 arroba, medio quintal y de 1 quintal. Fue mejorando todo, fue subiendo de categoría. La vida familiar en la montaña también la gente fue mejorando en algunos aspectos, por ejemplo en el aspecto educativo. En 1967-68 comenzaron a haber escuelas en las comunidades, habrían unos centros educativos, no me recuerdo, pero eran especies de bilingües que los señores, en su mayoría catequistas, fueron organizando en las montañas altas. Tres Cruces, Xebalanguac, Chorashaj, Xeabaj y Chorashaj. Los que eran reacios fueron los de Xecnup, los de Cruchichi y Pajopop. Así fue mejorando el pueblo hasta 1970. El terremoto de 1976 que revolucionó la economía, revolucionó en algunos aspectos, el aspecto comercial, el aspecto deportivo, el aspecto musical, pero en Joyabá se fue ampliando, los trabajos fueron mejores, comenzó a llegar gente indígena de la montaña a trabajar al pueblo para reconstruir el pueblo completamente y se quedaron a vivir en su mayoría aquí en Joyabá, en la población. Algunos aprendieron albañilería, otros carpintería, sastrería y así hasta la fecha, ¿verdad? 1976, en 1978 llegó el Partido Democracia Cristiana a la municipalidad. Estuvo por 2 años porque en 1980 el padre Faustino, que también lo tenemos en una foto ahí como un recuerdo, fue asesinado dentro de la Iglesia Católica de Joyabá. Estaba en su despacho parroquial. Ahí lo asesinaron sicarios que vinieron de otra parte. La situación se fue poniendo tensa. El alcalde tuvo que abandonar el puesto porque lo amenazaron de muerte también, junto con el padre y otros más que también salieron de Joyabá. Y en 1980 la guerra recrudeció hasta 1984, cuando el señor
Ríos Montt fue depuesto por una junta militar y las cosas fueron cambiando porque estos militares vinieron a democratizar un tanto el gobierno y la situación política del pueblo. El año 1985-86 fue bastante duro todavía porque la mayoría de gente, los pobladores tenían que patrullar, habían jefes de patrulla y habían patrulleros, hasta 1990 me recuerdo. En 1990 fue cambiando esto porque la gente se opuso a patrullar y se alejaron de esas organizaciones. En 1996 se firmó la paz, la cosa cambió. Algunos volvimos al terruño para rehacer nuestra vida. Aquí habíamos nacido, habíamos crecido. Aún vivía mi mamá, mi esposa. Y llegó el año 2000. Desde 1995 adelante revolucionó en algunos aspectos las migraciones hacia los Estados Unidos. En 2000 ya revolucionó el aspecto tecnológico, porque ya había mucha computadora, ya se trabajaba a base de computadoras, el registro civil, se trabajó los equipos, la música fue más amplia, ya habían amplificadores de más potencia y la gente le gustaba oír que su música se oyera lejos, ¿verdad? La tecnología en Joyabaj también registró cambios violentos a partir del año 2000 con la llegada con el mejoramiento de los medios de comunicación como en los teléfonos. Se fueron cancelando algunos trabajos como la de correos, la de telégrafos. Los señores que trabajaban como celadores de líneas fueron cancelados. La comunicación fue directa a través de la telefonía. Las computadoras fueron revolucionando, actualmente ha sido mejor. La gente indígena ha mejorado en algunos aspectos con las migraciones a los Estados Unidos, con el comercio, con el trabajo, y así hemos estado mejorando hasta la actualidad. Llegaron los teléfonos, llegó la computadora, actualmente se mantienen esas mejoras, esa tecnología en nuestro pueblo. Las migraciones siguen fluyendo hacia los Estados Unidos. Las migraciones siguen yendo hacia la costa sur a trabajar allá porque en tiempo de zafra, pues nuestra gente indígena se va a hacer sus centavos a esos lugares. Y así hemos vivido hasta 2020. El aspecto religioso ha sufrido cambios de 1990 a 1980. La razón, porque cuando vinieron los señores que celaban el orden, por decir los militares, solo se perseguía a los catequistas, a la gente católica, a los evangélicos los dejaban a un lado. De esa cuenta, muchos señores indígenas se trasladaron a ser evangélicos. Actualmente la población está repartida en un 50-50% entre evangélicos y católicos y costumbristas.